Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Roberto de Jesús Bravo Verdín de la materia clínica quirúrgica y hoy vamos a ver un tema muy importante que es alteraciones de calcio. Nuestros temas que vamos a ver el día de hoy van a ser distribución del calcio, funciones claves, PTH, mecanismos homeostáticos, hipercalcemia e hipocalcemia. Eh, Las alteraciones del calcio es un tema muy importante en clínica y quirúrgica porque pequeños cambios en el calcio pueden provocar arritmias, convulsiones, incluso paros cardíacos. De hecho, los pacientes pueden descompensarse solamente con alteraciones de este. Por eso vamos a revisar cómo se regula, qué pasa cuando baja, cuando sube y cómo tratar cuando se presentan estos casos. Pero para entrar en contexto necesitamos ver su distribución. Eh, Hay que tomar en cuenta que el calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. Prácticamente va a representar lo que es entre el 1 al 2% del peso corporal en los adultos. De este calcio que tenemos, el 9% se va a encontrar en los huesos y en los dientes, y el otro 1% restante va a estar en lo que es la sangre, músculos y en otros tejidos. También tenemos el calcio que se encuentra en el líquido extracelular, que esto lo vamos a dividir en, en varios porcentajes, que va a ser 50% que va a ser ionizado, el otro 40% que va a estar unido a proteínas, la más conocida es la albúmina, y el 10% en aniones orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son las funciones clave del calcio? Pues principalmente tiene funciones en lo que es la contracción muscular, nos va a ayudar a la coagulación, a la transmisión de impulsos nerviosos y secreciones hormonales. También tenemos actividades celulares que nos va a ayudar para la estabilización de la membrana, a la permeabilidad, a la mitosis, a la comunicación intracelular y la activación de quinasas y también a la expresión génica. Después tenemos lo que es el PTH, por la hormona paratiroidea, que va a ser un regulador primordial del calcio y fosfato plasmático. Es regulada por la concentración de calcio en plasma por un receptor exclusivo de calcio en la membrana celular de la paratiroides, que responde con rapidez a los cambios eh, en la concentración de calcio plasmático. Cuando el calcio en plasma se ve aumentado, el PTH se inhibe o disminuye y en consecuencia igual en contraria, cuando el calcio plasmático disminuye, la PTH aumenta pero ¿por qué es importante eso? Porque ya sea que el PTH disminuya, el calcio se va a los huesos o no se va a los huesos para tener la funcionalidad de estos. El PTH tiene dos procesos, uno rápido y uno lento. Hay que tener en cuenta que hay una respuesta, bueno, el rápido tiene una respuesta inmediata en la que el calcio en el líquido del hueso se libera a lo que es el líquido extracelular, que ya lo mencionamos hace un ratito. El lento, el hueso mineralizado se reabsorbe, lo que deriva en la liberación de calcio y fosfato. Eh, el magnesio tiene un papel muy importante, que es en la secreción, la síntesis y acción de PTH. Se ven afectadas por el magnesio, ya sea que el magnesio se ve disminuido en una hipomagnesemia grave o prolongada, también el PTH se ve disminuido. Algunas funciones que tiene
es incrementar la actividad de vitamina D, estimula el riñón para la conservación del calcio y va a actuar en el hueso para la aceleración de la movilización de transferencia de calcio al líquido extracelular. Recapitulando y recalcando que lo más importante en el control agudo del calcio es el PTH, que este va a aumentar el calcio al sacarlo del hueso, absorberlo en el riñón y aumentar la absorción intestinal. En mecanismos homeostáticos tenemos estos 4 puntos, que va a ser la primera, la disminución del calcio extracelular, lo cual esto va a desencadenar un aumento de la secreción de la hormona PTH por activación del sensor del calcio en las células parotidianas. El PTH intensifica la absorción tubular de calcio por parte del riñón y esto va a estimular la reabsorción del calcio desde los propios huesos. Estimula la producción de 1,25 dihidroxivitamina D por los riñones y el metabolito de la vitamina va a actuar en el intestino para intensificar la absorción del calcio. Para tener en cuenta eh, la importancia del calcio, hay que tener primero conocer cuáles van a ser los parámetros normales. El calcio, tenemos dos tipos de calcio: el calcio ionizado, que no tiene las proteínas como tal, y el calcio total, que ya tiene la proteína, como la albúmina que ya mencionamos hace un rato. Y tenemos los dos parámetros. El calcio ionizado tenemos entre 4,65 a 5,25 miligramos por decilitro. Y el calcio total, que va a ser de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. La fracción importante es el calcio ionizado, porque este es el que va a producir los efectos fisiológicos. Pero para saber cuál es el calcio total que tiene nuestro paciente real, se hace una fórmula que es la corrección del calcio. Que para hacer esta fórmula tenemos que lo que es el calcio corregido en miligramos por decilitro va a ser igual al calcio medido más 0,8 por lo que te dé entre 4 menos la albúmina. Tenemos aquí abajo un ejemplo, que en este ejemplo el calcio total va a ser 10 miligramos por decilitro, en la albúmina va a ser 3 gramos por decilitro. Y entonces la fórmula va a ser calcio corregido es igual al 10 del calcio más el 0,8 por lo que nos da aquí de 4 menos 3, y da como resultado que tenemos 10,8 miligramos por decilitro de calcio corregido. Hay que tomar en cuenta que también la regulación del calcio va a depender primordialmente de la hormona parotidiana, la vitamina D, y también de la calcitonina. Después tenemos nuestra primera alteración, que va a ser la hipercalcemia, que esta básicamente es la condición médica de niveles elevados de calcio en la sangre. Normalmente va a ser mayor a 10,5 miligramos por decilitro, y las causas más frecuentes van a ser la hiperparatidismo y el cáncer. De hecho, el 90% se debe a hiperparatidismo primario o al cáncer que ya mencionamos hace rato. Ese se puede dividir en tres: leve, moderada o severa. Tenemos varios síntomas. Si bien
normalmente suele causar pocos síntomas, dependiendo en el nivel de gravedad del de, de la hipercalcemia. Este va a causar varios síntomas en varios sistemas, entre ellos en los neuropsiquiátricos va a causar lo que es la depresión, la ansiedad, la disfunción cognitiva, letargo, estupor. En gastrointestinales va a provocar lo que es la constipación, dolor epigástrico, anorexia, náuseas, vómitos, pancreatitis, dolores generales como dolor y debilidad. En renales, polidipsia, poliuria, nefrolitiasis, calcinosis, y cardiovasculares, cardiopatía, intervalo QT corto, que eso sí es importante, valvulopatías e hipertensión. En la etiología tenemos, ya mencionamos hace rato, que el hiperparatidismo, el cáncer, ingesta excesiva de la vitamina D, ingesta excesiva del calcio, algunos trastornos óseos, la inactividad o el sedentarismo y la hipercalcemia hipocalórica familiar. Como tratamiento, principalmente tenemos lo que es la ingesta adecuada de agua, ya decíamos en la jarra de beber, que es 1 litro, 2 litros, dependiendo de la persona. Reducir la ingesta de calcio, evitar suplementos de calcio y como un aumento ya del tratamiento, la expansión de volumen con una solución salina intravenosa de 4 a 6 litros de las primeras 24 horas. Y ya entrando los medicamentos tenemos a los bisfosfatos, como lo que es el ácido solirónico, que son 4 miligramos vía intravenosa en 30 minutos, la pamidronato en 60 a 90 miligramos en vía intravenosa en 2 a 4 horas, ivanodrato en 2 miligramos vía intravenosa en 2 horas. También tenemos lo que es el uso de los glucocorticoides. Como ejemplo tenemos la hidrocortisona de 10 a 300 miligramos vía intravenosa al día, prednisona de 40 a 60 miligramos vía oral una al día, y esto hace una duración de 3 a 7 días. También tenemos vía quirúrgica lo que es la paratiroidectomía, y también tenemos casos más graves, las diálisis. Después tenemos lo que es nuestra segunda alteración, que es la hipocalcemia. Esta, a diferencia de su contraparte, es la concentración baja de calcio en la sangre. Generalmente va a ser de 8.5 miligramos por decilitro de ahí para abajo. Y la etiología va a ser el hipoparatiroidismo, pseudo hipoparatiroidismo, ausencia de glándulas paratiroides al nacer, hipomagnesemia, deficiencia de la vitamina D, disfunción renal, consumo inadecuado del calcio, trastornos que van a disminuir la absorción del calcio, pancreatitis y algunos medicamentos. Si el paciente tiene algún síntoma que vamos a mencionar a continuación, o el calcio en sangre es muy bajo, eso se va a considerar como una emergencia. Y pues el tratamiento normalmente se puede llegar a el glucanato de calcio intravenoso, y se corrige lo que es el magnesio, y hay que tratar la causa con rapidez. Los signos y síntomas, es posible que puede llegar a ser asintomático, pero
Si presenta los síntomas, vamos a encontrar que en esqueléticas vamos a tener como ejemplo la osteomalacia, dolores óseos, deformidades y fracturas con mayor facilidad. En cardiovasculares, hipotensión, signo de insuficiencia cardíaca, insensibilidad de fármacos y el segmento QT más prolongados. En neuromusculares vamos a tener mayor excitabilidad neuromuscular, parestesias, calambres musculares, espasmos corporales, laringoespasmos, broncoespasmos, taquicardias, signos de Chopsteck y de traseo. Entonces, como para no confundirnos, la hipercalcemia, que tiene debilidad y complejos QT cortos, y la hipo tiene lo que es la tetania y los complejos QT más largos. Por eso es importante los electros en estos para estos cuadros. En el tratamiento, muy a diferencia de lo contrario, si en uno estábamos prácticamente diciendo al paciente que disminuye los niveles de calcio, aquí es importante la alimentación, suplementos de calcio, vitaminas D y pues una reposición de magnesio. Ya decimos al inicio que tenemos que corregir el magnesio con sulfato de magnesio al 10% vía intravenosa. También el glucanato de calcio al 10% vía intravenosa en 50 mililitros de solución glucosada al 5% o cloruro de sodio al 0.9% en 5 minutos. Es básicamente también lo que es la corrección y principalmente otras causas, porque ya decíamos también atrás que el hipoparatiroidismo y el pseudohipoparatiroidismo también pueden provocarla, y al igual que los medicamentos, como son algunos de los como ejemplo. Entonces, como cierre final, en conclusión, las alteraciones del calcio son emergencias muy frecuentes en especialización y en cirugía. Hay que saber como personal de salud reconocer los signos signos y síntomas clínicos y tratar rápido para evitar arritmias, complicaciones graves que ya mencionamos hace rato. Por eso siempre debemos considerar el calcio dentro de los electrolitos básicos en todo paciente crítico. De antemano, muchas gracias por ver el video.